Entonces, en 3, 2, 1. Hágale. Hola, ¿cómo están? Nosotros somos el grupo 4, conformado por Dieguito y por mi persona, Carlos. ¿Cómo vamos? Y vamos a hablar hoy sobre una entrevista que le hizo Solano Benítez, un arquitecto paraguayo, si no estoy mal. Sí, es de Paraguay. Por Sí, sí, cierto, sí. es buenísimo, vale la pena ver su obra. Se la hace a Méndez de Rocha. Eh, y bueno, como que más o menos estaban hablando un poco sobre la concepción de la ciudad y como que todas estas ideas que están en torno a ellas. Ah, y pues cómo la arquitectura interviene o cómo contribuye o demás vainas. Entonces, bueno, Dieguito, entonces, ¿qué le gustó de la lectura? De la Bueno, no, entrevista. me gustó. Creo que tiene que silenciar su. Bueno, porque ahí me estoy oyendo doble. Eh, me gustó, me gustó el hecho de que Pablo Méndez de Rocha habla como de una dualidad, no una dualidad de lo que se construye y lo que no se construye, del vacío, de que la ciudad es el vacío y no lo que se construye, sí. Me gustó, hubo un detalle que dijo que en alguna parte, es que no me acuerdo la cita exacta, pero dice que, más o menos parafraseándolo, dice que siente que el, que lo que está, que el uso del ladrillo y de los materiales y el uso consciente sí, exactamente, de los materiales, teniendo en cuenta el lugar y como el uso manual de los materiales, de las cosas de un ladrillo. Habla específicamente del ladrillo, ¿no? Que cuando con la mano juega con el ladrillo y entonces entiende sus formas y entiende cómo eso puede convertirse en un edificio y eso a su vez reflejarse en la ciudad. O sea, él habla, me gustó eso que hizo porque es algo de lo que se ha perdido últimamente, ¿no? De, de, de ese análisis de verdad que hay de lo que estamos haciendo y cómo el hacer ciudad puede partir de algo tan pequeño como del manejo de un bloque de ladrillo. Sí. Me toca silenciar aquí porque hay mucha bulla. Si quiere continuar, Carly. No, fresco, fresco. Pues a mí también me gustó mucho, creo que eso fue como en referencia a la obra de Solano, pero también me gustó mucho como que, pues como ve la ciudad, ¿no? La entiende como un artefacto primordial en el que el ser humano tiene que habitar y me parece que es como que es un elemento muy importante, ¿no? Porque dice que la ciudad es prácticamente el único lugar donde en serio el ser humano puede habitar, pues con confort, porque precisamente en los desiertos no se puede habitar, o en las selvas en este caso. Entonces, por eso existe como que este artefacto. Y algo que me llama la especial atención tal vez es que, pues él empieza a hablar un poco sobre, pues quitar las fronteras, ¿no? Como que dice que las fronteras entre países es algo como que no tiene mucho sentido. Y como que en ese orden de ideas se empieza a hablar sobre cómo sería una Sudamérica unida o una Sudamérica como que entrelazada y entonces empieza a hablar como que los ríos precisamente podrían ser esta oportunidad para interconectar pues los países, ¿no? Y entonces pues hay muchos puntos que solo con ello me causa mucho como que entusiasmo y es por ejemplo como el cuestionamiento de que hablan de que México podría ser considerado como parte de Sudamérica, más que de Norteamérica, ¿no? Pero a la vez él quiere integrar como que una generalidad a toda América, ¿no? Porque no tiene sentido dividir pues el continente en dos, ¿no? En Sudamérica y Norteamérica o en tres, Centroamérica. Entonces él como que habla como que de que estas divisiones no deberían existir precisamente por esto. Y algo que me llama mucho la atención, que me emocionó cuando lo dijo, fue lo de que gracias a que existan esa interconexión entre ríos podrían ocasionar ciudades y entonces es como si América Latina tuviera una costa interior, ¿sí me entiende? O sea, Sí, sí, sí. eso a Ese mí me concepto parece es mágico. súper bueno. Sí, 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 sí. Sí, sobre todo porque así, pues, así como le llaman los ríos arteria, pues también es que los ríos son como las venas de Latinoamérica y son los que conectan. Entonces, si usted suelta un papelito en el norte, pues ese papelito va a viajar y entonces en los ríos no hay fronteras, no hay nada, no hay divisiones, ¿sí me entiende? El río simplemente fluye, fluye y se deja llevar. Hay algo que él decía y que me gustó mucho y es que las ciudades se vuelven feas, pero no se vuelven feas solas, sino que primero su población es
su población sea fea y eso es lo que hace que las ciudades se vuelvan feas, más o menos es así, es un poco enredado, pero entonces me parece que eso es como un fiel reflejo de que las ciudades no son ciudades por sí solas, sino las ciudades son ciudades gracias a las personas que la habitan. Y asimismo las ciudades son un reflejo de sus habitantes, ¿sí? Entonces no solo las ciudades no solo son lo físico y lo que se puede ver, sino también el comportamiento y está ligado completamente a cómo se habiten y a cómo son sus habitantes. Sí, total, muy de acuerdo. Es que, de hecho, esa frase yo creo que contribuye mucho a, pues, a la idea de que la ciudad es política, ¿no? Es una construcción política porque precisamente todos los individuos estamos casi que obligados a participar, ¿no? Y está muy ligado también a cuando él habla de que el espacio privado no existe porque per se el espacio es público, ¿no? O sea, no tiene sentido ni semánticamente ni como que físicamente la existencia de un espacio eh, como, como privado. Y entonces, pues la verdad a mí me encantó mucho la entrevista y como que empecé a relacionar muchas cosas que él hablaba con otras que hablaba y como que esto de que el espacio es algo público y de que prácticamente todo está construido a través de la ciudad y la ciudad es un acto político y lo muestra con la cotidianidad. Yo creo que después cuando empieza a hablar de Lucio Costa, cuando lo entrevistan a él, porque es que la anécdota es muy chévere, ¿no? Cuando Lucio Costa hizo Brasilia, como que los duros de Brasilia lo llamaron y le preguntaron que por qué carajos habían 6 pisos en el edificio, ¿sí? En los edificios de él. Y él le dice, pues muy simple, porque eh, 6 pisos es el piso máximo, o sea, el sexto piso es el piso máximo para que una mamá salga desde la ventana y le diga, ve Juanito, ven a comer, ¿sí me entiendes? Entonces, esa vaina, como que esa relación de espacio público, casa, o sea, como que al final una casa no es un espacio privado, ¿sabes? O sea, es como que una expresión que está muy arraigada a lo público y a la polis, ¿no? A la ciudad. Y sobre todo que se puede, o sea, es un ejemplo muy bonito porque va a la raíz de todo, a la raíz de todo. Entonces, si Lucio Costa estaba pensando en una ciudad, en la capital de Brasil, que es el país más grande de Latinoamérica, una cosa, una metrópolis, una vaina gigantesca, pero que su argumento sea el acto más puro de decir, de una mamá llamando a su hijo a comer, o hijo, se le quedó el saco, abríguese, ¿sí me entiende? Es una cosa pues, que yo creo que no nos hace, o sea, nos tiene que recordar que no podemos olvidar de verdad porque es que diseñamos, ¿no? O sea, no diseñamos también para las grandes sumas de dinero, para los grandes contratos, para esos, para edificios monumentales gigantescos, sino que diseñamos, al fin y al cabo, es para el humano y para ese diario vivir, para que los humanos habiten nuestros edificios, habiten la ciudad y lo vivan y se hagan y se apropien de él, ¿sí? Y ya que traigo ese tema del video, pues él también habla de que me pareció muy interesante. Pues él en la entrevista habla de muchas cosas, ¿no? No solo de arquitectura, no solo de ciudad, sino de toca como muchos temas. Se expande bastante y me pareció muy curioso y me llamó mucho la atención de que él también, como que él tenía una conciencia, un pensamiento que decía que es verdad que él nació y lo educaron sus padres, ¿sí? Pero entonces que uno como persona no podía como limitarse y decir yo soy lo que soy porque me lo enseñaron mis padres y porque me crearon mis padres, sino que el panorama es muchísimo más grande. Entonces pone el ejemplo de que en que la selva muchas veces nadie era hijo de nadie, sino que simplemente como que se tenían los hijos, como en algunas tribus indígenas se tenían los hijos y entonces simplemente uno se olvidaba de quién era su madre y ya, algo así como los animales, ¿no? Que los animales son hijos de su madre hasta que maman, cuando dejan de mamar ya no son hijos de nadie, son seres independientes, entonces usted ya no tiene vínculos como de sangre, tan netos de sangre, sino que simplemente son vínculos más esporádicos y que le enseñan cosas distintas, ¿no? Entonces, como usted no tiene a nadie y simplemente decir relacionarse con quien usted quiera, entonces su hermano se vuelve un amigo y entonces su amigo se vuelve su hermano
y eso hace que le vaya cambiando muchísimo la conciencia y todo se enriquezca muchísimo más. Sí, total, es verdad. Y también eso lo ligo mucho como que a esta acción de enseñar, ¿no? Como que la escuela si no estoy mal, es como que lo libre, ¿no? Como que el espacio libre, no me acuerdo, la actividad libre, no me acuerdo. Pero el punto es que lo relaciono mucho con esto de que uno no, o sea, uno no puede enseñar arquitectura, sino que tiene que educar es a los arquitectos. Y yo creo que es como que no sé, yo lo digo a que la arquitectura, al ser como un acto político, también es como que o sea, es un conjunto de conocimientos, así como usted dice, esporádicos que se dan, eh, pues bien sea por el devenir o porque usted quiere obtenerlos, pero es más o menos como que esta conjunción de muchos aprendizajes que se consolidan en un objeto que termina en el mundo, ¿no? Y también ese objeto, ¿no? Como que él dice que la arquitectura también debe ser como que el alojamiento de lo impredecible en el futuro. Entonces, no sé, como que a mí me parece muy fascinante este tipo, la verdad, estoy muy encantado. Es como que tiene unas ideas pues que son muy bonitas, la verdad. Y muy humanas sobre todo, muy humanas. Exacto, Eso y es muy lo bueno. humanas. Muy Eh, humanas, muy humanas. Y eso lo digo también con algo que me fascinó y es lo de la vivienda popular. O sea, o sea, como que él decía, ¿qué sentido tiene la vivienda popular? O sea, como si existiera el agua popular o los kilowatts populares. O sea, eso no existe, ¿sí? O sea, entonces es una vivienda popular porque es fea, entonces eso nos da el permiso de hacer cosas feas, ¿no? O sea, uno tiene que tener como ética y responsabilidad, que de hecho es lo primero que dice, ¿no? La arquitectura es una cosa de ética y de oficio. Y yo todavía me quedo con eso, como que ese man para mí la palabra más importante tal vez de él es oficio, ética, y, y eso me parece una labor muy linda, ¿no? Y tras el hecho que el man es como que bien pedagogo, no sé, como que le gusta mucho esto de enseñar también, sí, sí, sí. enseñar, entonces muy abierto. Bueno, Dieguito, yo creo que ya el tiempo se nos dio. Sí. Muchas gracias, amigos. Bueno, un placer, Esta vez, Carlitos, y sí, esta nos vez lo vemos en hicimos por clase. Teams, pero los siguientes irán Volverán, a... volverán los videos propios, las tertulias de verdad y los spots de grabación Sí. interesantes. Bueno, entonces, chao, viejito. Chao a Vemos. todos. Suscríbanse.